Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos por ansiedad. Parte 3. Tratamiento psicológico de la agorafobia. Introducción. La agorafobia está constituida por un conjunto de temores a los lugares públicos, especialmente cuando el paciente está solo, como salir a la calle, utilizar transportes públicos y acudir a lugares concurridos, que producen una interferencia grave en la vida cotidiana. A este miedo nuclear pueden sumarse algunos otros temores externos, como montarse en ascensores, atravesar túneles, cruzar puentes, etc., así como temores internos, como la preocupación excesiva por las sensaciones somáticas o el miedo intenso a los ataques de pánico, e incluso temores a la interacción social. No obstante, el síntoma patognomónico de la agorafobia y predictor de la aparición del conjunto de síntomas descritos es el temor a los lugares públicos, que por el contrario no aparece en las fobias específicas. El primer ataque de pánico puede surgir de forma inesperada en cualquier situación agorafóbica, cuando el sujeto se halla en un contexto de activación y estrés inespecífico. Una vez ocurrida esta crisis, se tiende a evitar esta situación y posteriormente se generaliza esta evitación a otras situaciones. Precisamente la evitación de los lugares públicos para reducir el miedo o el pánico se convierte en la causa nuclear de la incapacidad de los pacientes, que en los casos más graves terminan por quedar recluidos en los límites del hogar. No son por ello infrecuentes como síntomas psicopatológicos asociados la depresión, la ansiedad generalizada y los temores hipocondriacos, así como las rumiaciones obsesivas. El curso de la agorafobia es fluctuante, con agravamiento y remisiones parciales, pero sin embargo es muy poco frecuente la remisión espontánea. La fluctuación de este cuadro clínico puede depender de factores psicológicos, el estado de ánimo, los sucesos estresantes, etc., de aspectos físicos, fatigas, enfermedades, etc., e incluso de variables ambientales. El calor y el exceso de luz agravan los síntomas. La agorafobia constituye el principal campo de investigación actual de la terapia de conducta en el área de los trastornos por ansiedad. El carácter crónico del trastorno y la incapacidad que produce en los pacientes contribuyen a ello. De hecho, la agorafobia presenta una tasa de prevalencia del 1,2 a 3,8% de la población general, que, si bien es inferior a la de las fobias específicas o a la del trastorno por ansiedad generalizada, supone, sin embargo, un problema clínico mucho mayor por el grado de interferencia que produce en la vida cotidiana. Por ello, este trastorno de conducta representa entre el 50 y el 80% de la población fóbica que solicita ayuda terapéutica. Evaluación. Los autoinformes carecen de la necesaria especificidad situacional y de respuesta, pero son sin duda los instrumentos de evaluación más utilizados en la práctica clínica para determinar la intensidad de los síntomas, por un lado, y para cuantificar los cambios habidos tras una intervención terapéutica, por otro. En los párrafos siguientes se presenta una descripción resumida de los principales instrumentos de evaluación de la agorafobia actualmente disponibles. El cuestionario de miedos FQ por Marks y Matthew, 1979. Consta de una subescala de agorafobia que tiene solo 5 ítems y que se limita a evaluar las conductas motoras. Una limitación adicional de esta subescala es que el contenido de los ítems no permite especificar si la evitación de las situaciones se da cuando el paciente está solo o acompañado. Recuérdese que la compañía es un factor crítico en la movilidad de los agorafóbicos. El inventario de movilidad MI Chambliss 1985, que se compone de 29 ítems, tiene por objetivo evaluar la gravedad de la evitación conductual y el grado de malestar en los agorafóbicos
y consta de 3 medidas: evitación a solas, evitación en compañía y frecuencia de ataques de pánico. A diferencia del FQ, este inventario cubre un abanico más amplio de situaciones y distingue la medida de evitación cuando el sujeto está solo o acompañado. El cuestionario de sensaciones psicofisiológicas BSQ y el cuestionario de cogniciones agorafóbicas ACQ, Chambliss, 1984. El primero con 17 ítems y el segundo con 15 sirven para evaluar las alteraciones cognitivas, el denominado miedo al miedo especialmente, y psicofisiológicas, y son desde esta perspectiva complementarios del inventario anteriormente citado. Los pacientes tienen que señalar qué grado de temor experimentan hasta los signos de activación autónoma y con qué frecuencia tienen pensamientos negativos cuando están ansiosos, del tipo de me voy a morir, voy a volverme loco, etc. El Inventario de Ansiedad y Fobia Social, SPAI, Turner, 1989. Cuenta con una subescala de agorafobia de 13 ítems, que tiene por objetivo determinar si el malestar social experimentado por el paciente deriva del temor a la evaluación negativa o del miedo a un ataque de pánico. Este instrumento es interesante, por tanto, desde la perspectiva del diagnóstico diferencial, el contenido de los ítems del SPAI tiende a ser más concreto de lo habitual en otros inventarios similares. El Inventario de Agorafobia I.A. Echeverría, 1992, el único elaborado y validado en nuestro medio. Consta de 69 ítems y mide en la primera parte diferentes tipos de respuestas, motoras, psicofisiológicas y cognitivas, del paciente en las modalidades de solo y acompañado ante las situaciones estimulares más habituales. En la segunda parte se mide la variabilidad de las respuestas en función de los factores que contribuyen a aumentar y de reducir la ansiedad, y se posibilita, en último término, una evaluación individualizada de cada paciente. Esta posibilidad de llevar a cabo un análisis funcional de la conducta y de prestar por tanto atención a la especificidad situacional y de respuesta no aparece en ninguno de los cuestionarios anteriores. El punto de corte propuesto para discriminar la población sana de la población aquejada de agorafobia es de 176 en la escala global y de 96,61 y 30 en la subescala de respuestas motoras, psicofisiológicas y cognitivas, respectivamente. El IA se ha mostrado sensible para detectar el cambio terapéutico con la terapia de exposición. En resumen, las entrevistas estructuradas y las medidas subjetivas, sobre todo cuando toman el formato de escala de tipo Likert, permiten explorar un abanico muy amplio de conductas en un tiempo relativamente breve. Uno de los retos de la investigación de los próximos años es diseñar protocolos de evaluación cortos y específicos, que consten de instrumentos con buenas propiedades psicométricas, que no se solapen entre sí, que estén validados con muestras españolas y que se muestren sensibles a la detección temprana de la agorafobia, así como a los cambios terapéuticos. Terapia de exposición. La exposición regular en vivo a los estímulos temidos es el tratamiento psicológico más eficaz actualmente disponible para hacer frente a las conductas de evitación en los trastornos fóbicos. La evaluación cuidadosa de los objetivos y de las tareas es un proceso fundamental en la aplicación terapéutica de esta técnica. Los objetivos son algo que el paciente teme o evita y que le crean dificultades en su vida cotidiana. Las tareas son los pasos concretos para conseguir cada uno de esos objetivos. 1. Autoexposición. En esta técnica el terapeuta enseña a los pacientes que la evitación mantiene la agorafobia, que es la fuente principal del trastorno y que puede superarse con la ayuda de una exposición regular a las situaciones temidas. El terapeuta explica al paciente la forma de llevar a cabo la exposición, le marca conductas objetivo y le ayuda a poner tareas gradualmente establecidas y a evaluar su propio progreso.
La planificación de las sesiones tiene una periodicidad semanal inicialmente, espaciándose a medida que avance la terapia. 1.1. Descripción de la técnica. Los métodos actuales de tratamiento tienden a reducir el número de sesiones terapéuticas y a enseñar al paciente modos de autoexposición en vivo, que disminuyen el tiempo de terapia, reducen la dependencia del terapeuta y facilitan el mantenimiento de los logros terapéuticos. La autoexposición es más eficaz cuando se cuenta con un manual de autoayuda, con la colaboración de algún familiar como terapeuta en las primeras sesiones y con el registro en un diario estructurado, supervisado por el terapeuta, de las tareas de exposición. En todo caso, la presencia del coterapeuta no es estrictamente necesaria, pero parece reducir el porcentaje de abandono del tratamiento. Se alienta a los pacientes a permanecer diariamente en la situación fóbica hasta que el ataque o el malestar desaparezcan, o cuando menos se reduzcan considerablemente, lo que suele ocurrir habitualmente en un periodo de 30 a 45 minutos. De este modo, los pacientes aprenden a no huir para encontrarse mejor, ya que el malestar puede desvanecer si se permanece durante el periodo suficiente en el lugar donde se ha desencadenado. Los pacientes deben continuar con cada tarea al menos hasta que se haya producido una disminución del 25% de la ansiedad. Las estrategias de afrontamiento adecuadas para superar el malestar de la exposición son muy variables de unas personas a otras. Respiraciones lentas y profundas, relajación, autoinstrucciones positivas, etc. Se revisan los diarios de las tareas de exposición al comienzo de cada sesión y se establecen a continuación nuevas tareas de exposición. La eficacia de la terapia está en función de la exposición repetida y prolongada a la mayor parte posible de los componentes de la configuración estimular ansiógena, así como de la implicación atencional en las tareas de exposición. Si no hay complicaciones, la evaluación inicial puede durar 1 hora y las sesiones posteriores media hora. La media de contacto clínico terapeuta-paciente es aproximadamente de 7 horas en total. 1.2. Alcance terapéutico de la técnica de exposición. La terapia de exposición actúa específicamente sobre las conductas de evitación y de rebote, sobre la activación autónoma, el pánico y las limitaciones laborales y sociales. La mejoría obtenida es perceptible a partir de las primeras sesiones de tratamiento, pero la realización del programa completo puede requerir varios meses, sobre todo para resolver las limitaciones laborales y sociales. Ello es así porque la capacidad de generalización de la exposición de las conductas no tratadas es escasa. La exposición actúa principalmente sobre la evitación, pero también sobre el pánico. Además de tener miedo a los lugares públicos, la mayoría de los casos etiquetados como trastorno por pánico, el tratamiento de exposición puede reducir el pánico tanto inesperado como situacional. La exposición tiene también un efecto terapéutico sobre las distorsiones cognitivas. En realidad, la reducción del miedo durante la exposición actúa en un frente muy amplio y se extiende a una mejoría en muchas dimensiones: evitación, pánico, pensamientos catastróficos y cambios fisiológicos como la taquicardia o la sudoración. No obstante, algunas dimensiones pueden mejorar más rápidamente que otras. Así, por ejemplo, la evitación y la taquicardia pueden disminuir antes que las distorsiones cognitivas. 1.3. Eficacia de la autoexposición. Las tasas de éxito obtenidas con técnicas de exposición en el tratamiento de la agorafobia oscilan entre el 65 y el 75% de los casos tratados, pero estas cifras pueden en algunos casos reducirse al 50% si se tienen en cuenta los abandonos del tratamiento y los seguimientos a largo plazo. La secuencia habitual es que la mejoría tienda a aumentar ligeramente en los primeros meses del seguimiento y a permanecer estable posteriormente. La mejoría obtenida con la terapia de exposición se mantiene al menos por un periodo de 1 a 8 años, mientras que a los pacientes no tratados
no experimentan cambios terapéuticos en 5 años. Estas afirmaciones se pueden realizar con cierta consistencia porque la pérdida de pacientes en el seguimiento tras controles de 1 y 2 años no suelen superar al 10%. El éxito de la autoexposición, llevada a cabo además en el medio natural del sujeto, no en el hospital o en el ambulatorio, radica en el protagonismo del paciente y en la atribución del éxito a sus propios esfuerzos. Los fracasos terapéuticos se relacionan fundamentalmente con el incumplimiento de las descripciones terapéuticas. En otros casos, la falta de éxito está asociada con la dificultad del paciente en habituarse a los estímulos temidos, lo que se relaciona a su vez con el consumo de alcohol o de ansiolíticos o con problemas específicos de adaptación a dichos estímulos. Y por último, el fracaso terapéutico de la exposición puede relacionarse con un nivel alto de depresión. 2. Autoexposición con ayuda de psicofármacos. Las limitaciones presentadas por el tratamiento de exposición, así como las alteraciones psicológicas presentes en la agorafobia, han llevado a estudiar la posible potenciación de esta técnica con los psicofármacos. Los antidepresivos tricíclicos, especialmente la imipramina y las benzodiazepinas, sobre todo el alprazolam, son los fármacos que más se han investigado en el tratamiento de la agorafobia. El interés de un tratamiento combinado deriva de la posible acción sinérgica de una terapia orientada específicamente a los objetivos conductuales, la terapia de exposición, y de otra, los psicofármacos, orientada a las alteraciones del ánimo. 2.1. Autoexposición y antidepresivos. Los efectos secundarios de los antidepresivos comienzan de forma inmediata, pero los efectos terapéuticos se manifiestan solo tras 2 a 3 semanas de administración regular y adquieren la máxima potencialidad terapéutica hacia las 12 semanas. Las vías y formas de interacción entre los antidepresivos y la exposición están aún por dilucidar, aunque los resultados distan de estar claros. Los fármacos antidepresivos actúan globalmente sobre el pánico, la depresión y la ansiedad. Las técnicas de exposición, sin embargo, actúan antes y más específicamente sobre las conductas de evitación fóbica, con un papel menos significativo sobre el estado de ánimo del sujeto. La prescripción de antidepresivos en dosis terapéuticas en el tratamiento de la agorafobia es compatible con la práctica de la exposición y tiende a potenciarla. Si bien hay algunos estudios en que la imimaprina solo potencia la autoexposición en el caso de pacientes deprimidos, de hecho, la imipramina deja de tener un efecto antifóbico si se dan a los pacientes instrucciones contrarias a la exposición. Los efectos secundarios de los antidepresivos llevan a un mayor abandono del tratamiento en relación con la terapia de exposición. Hay asimismo una mayor tasa de recaídas tras la suspensión del fármaco en el tratamiento con imimaprina y en el tratamiento combinado que en el tratamiento con solo exposición, quizás por la atribución de efectos terapéuticos al fármaco. 2.2. Autoexposición y ansiolíticos. La inmediatez del efecto terapéutico y la ausencia relativa de efectos secundarios de los ansiolíticos han llevado al desarrollo del alprazolam como una benzodiazepina que tiene unas propiedades específicas antipánico en el tratamiento de la agorafobia. En un estudio en varios centros sobre el trastorno por pánico con 526 pacientes, la mayoría de ellos agorafóbicos, el alprazolam se ha mostrado superior al placebo en varios indicadores, pero esta superioridad se nivela e incluso desciende en relación con el placebo al interrumpir la medicación. En el estudio de Echeverría con 31 agorafóbicos, el alprazolam presenta una acción terapéutica muy débil, que se diluye fácilmente con el transcurso del tiempo y que es netamente inferior a la autoexposición. La acción del alprazolam se diferencia de la de los antidepresivos en dos aspectos. Literal A. Produce una mejoría a corto plazo en ansiedad y pánico en la primera fase y en depresión y evitación en la segunda. Literal B. Tiende a surgir una recaída casi inmediata al suspender la medicación.
Los ansiolíticos y la exposición interactúan de forma negativa. Los agorafóbicos se exponen más fácilmente a las situaciones temidas bajo influencia de tranquilizante, pero lo que se aprende bajo los efectos de un ansiolítico no persiste cuando dichos efectos sean disipados. Este tipo de fármacos pueden interferir en los procesos de memoria a largo plazo y, en último término, dificultar el proceso de habituación entre sesiones. 2.3. Autoexposición y placebo. En un estudio reciente se ha demostrado la interacción positiva a largo plazo existente entre la autoexposición y el placebo, tras los controles de seguimiento de 1, 3, 6 y 12 meses. El grupo de autoexposición más placebo tendía a mejorar claramente con el paso del tiempo, mientras que el grupo de exposición tendía a mantener los resultados terapéuticos. Si bien el placebo puede tener efectos positivos por sí solo en el tratamiento de la agorafobia, la interacción positiva entre la autoexposición y el placebo puede relacionarse con la eficacia terapéutica de la exposición, por un lado, y por otro, con la atribución de gran eficacia terapéutica por parte de los pacientes a un tratamiento percibido como completo y doble. 3. Psicofármacos o exposición. La atracción hacia los psicofármacos de vía oral deriva de la facilidad con que pueden ser prescritos por el médico y tomados por el paciente, con muy poca dedicación por parte del terapeuta. Sin embargo, la recaída tras la interrupción de los psicofármacos y los efectos secundarios a largo plazo, que no por desconocido deben menospreciarse, no hacen aconsejable la medicación como primera línea de tratamiento de la agorafobia. La exposición, por el contrario, es una alternativa terapéutica eficaz y más duradera, que ahorra costes de tiempo y esfuerzo al terapeuta por la presentación actual de los programas de autoexposición y que no tiene apenas efectos secundarios. En cuanto a la percepción por parte del paciente, los tratamientos psicológicos son más aceptables y eficaces, sobre todo a largo plazo, que los basados en la administración de fármacos. De hecho, la tasa de rechazos al tratamiento de exposición oscila en torno a un 10% de los casos, mientras que la tasa de rechazo a los tratamientos farmacológicos puede oscilar en torno al 20% de los casos. Desde la perspectiva de los tratamientos combinados, los ansiolíticos y el alcohol interactúan negativamente con la exposición si rebasan el equivalente de 10 miligramos diarios de diazepam o de 2 vasos de vino diarios. Incluso cantidades pequeñas por debajo de estos límites pueden interferir negativamente si se consumen en el plazo de las 4 horas anteriores a las tareas de exposición. Por el contrario, los antidepresivos son compatibles con la exposición y pueden ser de utilidad si los pacientes están muy deprimidos. Por otra parte, la benzodiazepina en el tratamiento de la agorafobia requiere dosis altas y de larga duración. Estos son factores que predisponen a la dependencia. De hecho, después de un tratamiento de corta duración de 8 semanas, cerca de 1 de cada 3 pacientes tratados con alprazolam para la agorafobia con pánico desarrolló un síndrome de abstinencia al suspender la medicación. Técnicas cognitivas y de afrontamiento potenciadoras de la exposición. La presencia en la agorafobia de las alteraciones cognitivas, como la ansiedad anticipatoria, la evaluación negativa de los propios recursos y la valoración inadecuada de los síntomas somáticos, ha hecho aconsejable añadir técnicas cognitivas a la exposición o extender la exposición a los estímulos internos. Las técnicas cognitivas utilizadas han sido fundamentalmente la terapia racional emotiva, la reestructuración cognitiva, la solución de problemas y el entrenamiento en autoinstrucciones, sin que se haya demostrado una superioridad clara de unas técnicas sobre otras. La evidencia empírica sobre la eficacia de estas técnicas es contradictoria. El enfoque terapéutico cognitivo más actual de Clark y Barlow consiste en primer lugar en inducir los síntomas de un ataque de pánico por medio de la hiperventilación voluntaria. En segundo lugar, en desmontar las creencias equivocadas sobre el resultado catastrófico de tales síntomas por medio del cuestionamiento socrático y de otras técnicas utilizadas en la terapia cognitiva de la depresión. Y en tercer lugar, en alentar al paciente a realizar conductas planificadas para poner a prueba sus creencias anteriores y en reforzarle por la aparición de sistemas de pensamiento más realistas en relación con los síntomas.
El esfuerzo terapéutico invertido en la aplicación de estas técnicas no se corresponde con los resultados obtenidos. Recuérdese que la exposición por sí sola actúa también sobre las alteraciones cognitivas, independientemente de que la mejoría de estas no sea sincrónica con la de las conductas motoras. Una alternativa más adecuada a las terapias cognitivas estructuradas es combinar la exposición con métodos cognitivos simples, tales como dar una explicación clara al paciente de la naturaleza de los ataques de pánico y enseñarle algunas habilidades sencillas para el control de la ansiedad, como técnicas de respiración, relajación y autoinstrucción. Algunos de los programas terapéuticos recientes se han orientado específicamente al reentrenamiento de la respiración para hacer frente al problema de la hiperventilación involuntaria. Sin embargo, está aún por saber en qué porcentaje de pacientes ansiosos se encuentra presente el problema de la hiperventilación y cuántas personas, por tanto, se pueden beneficiar del entrenamiento en respiración. Es todavía prematuro recomendar sistemáticamente ejercicios de respiración profunda en la terapia de exposición para los agorafóbicos. Los resultados obtenidos no son aún concluyentes. Las técnicas de biofeedback no potencian el valor específico de la exposición. No obstante, la investigación en técnicas de biofeedback aplicadas a la agorafobia resulta un camino sugerente, en primer lugar, porque la mejoría de los sentimientos subjetivos tiende a ir por detrás de la mejoría de la evitación y del ritmo cardíaco, y en segundo lugar, porque la recaída es más probable si el paciente ya no evita las situaciones fóbicas, pero manifiesta todavía un nivel alto de activación autónoma. En este caso, puede ser de interés la aplicación de técnicas de biofeedback. Muchos de los programas terapéuticos actualmente utilizados recurren a estrategias múltiples cognitivas y psicofisiológicas como potenciadoras de las exposiciones, pero no se conoce el peso específico de cada una de ellas, ni hay una justificación clara desde la perspectiva de la eficiencia terapéutica. En resumen, la eficacia de las diversas estrategias de afrontamiento, entrenamiento en respiración, relajación, autoinstrucciones positivas, etc., en la potenciación de la exposición no está del todo contrastada y depende probablemente de diferencias individuales. Es decir, los agorafóbicos hiperventiladores pueden beneficiarse de las técnicas de respiración y de relajación. Por el contrario, los agorafóbicos aquejados de una ansiedad anticipatoria muy intensa pueden reaccionar positivamente al entrenamiento en autoinstrucciones, pero incluso estas afirmaciones requieren investigaciones ulteriores. Conclusiones. Desde una perspectiva psiquiátrica, se ha conceptualizado al pánico como el reflejo de un desequilibrio químico. Según este enfoque, la medicación debe ser la primera línea de batalla en el tratamiento de la agorafobia, trastorno por pánico, y la exposición debería ser, en todo caso, un mero complemento de los psicofármacos. Por el contrario de la investigación existente, se puede concluir que la exposición modifica las alteraciones fisiológicas, así como la evitación y las alteraciones cognitivas, y que la medicación es solo una segunda opción en algunos casos. Los efectos secundarios, especialmente de los antidepresivos y las recaídas tras el abandono de la medicación, hacen aconsejable la terapia de exposición como primera línea de acción terapéutica. No deben utilizarse ansiolíticos. Solo en el caso de una falta de respuesta terapéutica adecuada parece recomendable la inclusión complementaria de antidepresivos, especialmente si los pacientes cuentan con un estado de ánimo disfórico. El tratamiento de exposición es, en suma, una terapia potente en el control de la agorafobia, pero presenta aún algunos problemas no resueltos. En primer lugar, el rechazo o abandono de la terapia, aún siendo menores que en la terapia farmacológicas, pueden afectar al 25% de los pacientes. En segundo lugar, la eliminación de las conductas de evitación supone una mejoría sustancial del paciente, pero no en todos los casos lleva a una mejoría clínica total. Y en tercer lugar, continúa la tendencia de los pacientes fóbicos con un historial de depresión anterior al tratamiento a experimentar episodios depresivos, aunque el tratamiento de exposición haya tenido éxito. El poder predictivo de las variables implicadas en la terapia de exposición varía mucho de unos estudios a otros,
Sin embargo, son en general buenos indicadores de éxito terapéutico. Mostrar conductas evitativas claramente definidas, tener un estado de ánimo normal, seguir las descripciones terapéuticas y no someterse a la exposición bajo el efecto del alcohol o de los ansiolíticos. Por el contrario, la antigüedad o la intensidad del problema no constituyen un predictor fiable del resultado terapéutico. Los pacientes que obtienen un mayor beneficio terapéutico inicialmente son los que más van a mantenerlo a largo plazo y en los que es menos probable la aparición de episodios depresivos. Es difícil, por otra parte, valorar la eficacia de las técnicas cognitivas en relación con la exposición, ya que todas ellas incluyen componentes de exposición. Si bien en la revisión de Marx las técnicas cognitivas son, por un lado, inferiores a la exposición y por otro, no han aportado ningún componente aditivo a la exposición por sí sola en el caso de los tratamientos cognitivo-conductuales, no se puede, sin embargo, menospreciar su valor. Al principio de la terapia pueden actuar en forma de estrategias de motivación para el tratamiento. Durante la terapia, como medio de conseguir la observación de las prescripciones terapéuticas y como ensayos cognitivos preparatorios para la acción terapéutica de la exposición y al final de la misma como forma de aumentar las expectativas de autoeficacia y en último término de prevenir las recaídas. Por último, quedan aún sin resolver varios problemas técnicos en los programas de exposición de gran significación terapéutica, como el papel desempeñado por la evitación manifiesta y encubierta, la forma de conseguir una habituación más rápida y una generalización más amplia, la determinación del gradiente óptimo de exposición y de la duración de la misma, así como la